Hola, ¿qué tal y buen día? Bienvenidos a su noticiero de Conexión Externado en su edición matutina. Les saluda Brenda Mora. Hoy, 31 de octubre, vamos a explorar la coyuntura latinoamericana y vamos a acompañar en vivo las manifestaciones estudiantiles. Quédense con nosotros. Latinoamérica se encuentra en conflicto con grandes enfrentamientos entre la autoridad y el pueblo. Grandes manifestaciones se han presentado en Chile, Argentina, Ecuador, Perú, México, Haití, Bolivia y Colombia. Las políticas que formulan las élites han generado inconformidad y malestar. Entre ellas están las políticas creadas para los estudiantes, quienes van a marchar hoy, 31 de octubre, en la noche conocida como la Noche de las Máscaras. Bueno, lo que sucede actualmente entre la comunidad universitaria y el gobierno nacional es algo que primero no es nuevo, es decir, hay un encontrón de visiones de hacia dónde debería ir la universidad y el presupuesto del gobierno al interior de las mismas, pero segundo, digamos, hay un componente nuevo, y es que si bien efectivamente todos los años hay una discusión en términos de las universidades con el gobierno por el presupuesto general de la nación, este año hay un elemento diferenciado, y es que primero venimos hace un año de una de las coyunturas más fuertes del movimiento estudiantil universitario en su historia, y segundo es que como ha pasado tan poco tiempo, no se ha presentado al interior de la comunidad universitaria lo que nosotros conocemos como un bajón, digamos, en la ola de la capacidad de movilización. A su vez, la violencia que ha acompañado a las manifestaciones son una prueba de que los espacios públicos de participación ciudadana son cada vez más restringidos y que la gente no sabe organizarse abriéndole campo a la anarquía. Miles de estudiantes de las universidades públicas y algunas privadas adelantaron en Paz una gigantesca movilización para rechazar las actuaciones del escuadrón antidisturbios. La calma fue casi todo el día la gran protagonista durante el inicio de la cuarta jornada de protestas. Esta vez más de 3.000 estudiantes marcharon hacia... Claro que sí, Brenda. Por eso, desde Conexión Externado, seguimos en la tarea de seguirnos informando e informar a la gente. Por eso, desde nuestra página web pueden encontrar las dos noticias de la semana. Latinoamérica se moviliza e inconformidades internacionales. Noticia del día. Latinoamérica despierta. Durante el mes de octubre se han desencadenado distintas movilizaciones civiles en Latinoamérica. Problemáticas como la falta de garantías sociales, la inequidad, la corrupción, entre otras, han reunido a los ciudadanos en las calles exigiendo al Estado sus derechos con justicia y democracia. Las crisis políticas han crecido sorpresivamente en países latinos como Honduras, Ecuador, Chile, Bolivia, Haití y Colombia, que han registrado grandes manifestaciones a lo largo del mes. En Chile, luego de que el presidente Sebastián Piñera anunciara el alza de 30 pesos al precio del pasaje del metro de la capital del país, Santiago de Chile, distintos movimientos estudiantiles reaccionaron y en símbolo de protesta convocaron evasiones masivas a las principales estaciones del metro. Sin embargo, esto solo fue el detonante para que distintas esferas de la ciudadanía se empezaran a movilizar a lo largo del país manifestando su inconformismo con la desigualdad que aqueja a la sociedad civil actualmente. En Chile, las calles se han llenado de protestantes en la ciudad de Santiago, donde las reformas han sido uno de los motivos principales para que se generen estas movilizaciones masivas. Denominada como la marcha más grande de Chile, según las redes sociales, las calles de este país llevan ocupadas más de una semana debido a las protestas, las cuales han sido transmitidas por los medios de distintas partes del mundo, y se estima que ha sido la marcha de más magnitud después de las producidas por el regreso de la democracia de Chile desde el cambio en el sistema dictatorial. Según el gobierno chileno, las marchas han convocado a más de 1.200.000 personas provenientes de distintas provincias reunidas en la Plaza Italia, en el corazón de la capital.
Las razones por las cuales los ciudadanos chilenos protestan son distintas. En primera instancia, los manifestantes alegan sentirse vulnerados debido a que las condiciones sociales no son favorables y no hay igualdad económica ni social. El sistema de pensiones es percibido como negativo y desigual. Las personas jubiladas no están recibiendo pensiones coherentes con lo que se espera acorde al sistema y a su vida laboral. Esto debido a que los ingresos y las dinámicas están a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, que son totalmente injustas, ya que se esperaría que las personas pensionadas recibieran 70% del salario mínimo y que reciban en los últimos años de vida laboral este mismo recaudo, pero este sistema se ha desarticulado con la realidad económica que viven las personas afectadas. Algunos de los temas que encierran la problemática de las movilizaciones son la privatización del agua, la educación, la movilización social, abusos y corrupción, entre otros motivos. El panorama no es distinto en Ecuador, donde el presidente Lenín Moreno presentó el plan de austeridad, el cual consiste en eliminar el subsidio al combustible, el cual lleva vigente 40 años. Durante 11 días de protesta se registraron al menos 7 muertos. Las manifestaciones han sido impulsadas principalmente por las comunidades indígenas que se han movilizado a lo largo del país para concentrarse en la capital, acción que convocó a cientos de ciudadanos a movilizarse y desplazarse para apoyar el movimiento. Organizaciones como Human Rights Watch han solicitado al gobierno investigar a miembros de las fuerzas de seguridad a cargo del control de las manifestaciones por hacer un uso excesivo de la fuerza en contra de la sociedad civil. En Bolivia, la reelección del presidente Evo Morales, ganador de la primera vuelta, quien es acusado de fraude electoral por parte del opositor Carlos Mesa, ha desatado la inconformidad ciudadana que se manifiesta en las calles. La situación no cambia en Honduras, donde el pasado 18 de octubre varias ciudades del país salieron a protestar exigiendo la salida del presidente Juan Orlando Hernández, luego de que su hermano Tony Hernández fuera declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Los pueblos empiezan a exigir, la exigencia es de garantías sociales. Eso es lo que los pueblos de América Latina están demandando hoy, y lo hacen en sociedades mucho más abiertas, educadas, con aumentos de la clase media, más información, más capacidad de organizarse, dice María Lagos, analista política y directora de la encuesta regional Latino Barómetro. Nos encontramos en la plazoleta La Pola, en donde se reunirán las universidades privadas para comenzar la marcha. Manténganse en conexión y nos veremos nuevamente a las 2 de la tarde.
Buenas tardes. Nos encontramos hoy desde Conexión Externado reportando las manifestaciones estudiantiles en Colombia. Vamos a hacer el balance de hoy, 31 de octubre, y vamos a hablar con los estudiantes. Les reporta Brenda Mora. Bueno, en este momento nos encontramos con Daniel. y con Javier. Queremos preguntarles por qué se encuentran aquí. Pues apoyando el movimiento estudiantil, yo creo que no se trata de diferenciar universidad pública y privada, todos al fin y al cabo somos estudiantes y debemos apoyarlos los unos a los otros. ¿De qué universidad eres? Javeriana. ¿Y tú por qué te encuentras aquí? Pues apoyando la educación. Para entender por qué los estudiantes están en las calles, vamos a hablar con Cristian Reyes, líder estudiantil de la ACU. Las cosas concretas, digamos, por las cuales se desata la movilización. Primero, un elemento de corrupción al interior de la universidad distrital que sobrepasa todo lo que cualquier persona puede, digamos, aguantar. Segundo, el elemento de la represión estatal al interior de las instituciones de educación superior. Tercero, las visiones contrarias que se encuentran con el gobierno nacional, concretamente con lo que se está proponiendo desde el Ministerio de Hacienda en la reforma laboral, reforma pensional. Cuarto, el artículo 44 del presupuesto general de la Nación, que le sigue restando presupuesto a las instituciones de educación superior estatales. Esto, digamos, lo que ha generado al interior del movimiento es la comprensión de que cuando uno se organiza, cuando uno efectivamente estudia para entender qué es lo que está pasando en el orden nacional y en el orden local, entiende que efectivamente la forma en cómo nosotros podemos transformar la universidad y necesariamente la transformación de la universidad incurre en la transformación del país, es organizándonos y peleando por lo que creemos, digamos, es justo, necesario y por donde deberíamos caminar. Ejemplo concreto, lo sucedido al interior de la universidad distrital con el caso de corrupción, lo que genera en el estudiantado es una condición de indignación, porque no puede ser que en una universidad que acaba de construir la sede en Bosa, que la sede en Bosa tiene una serie de problemas en infraestructura, la institución, o más bien los administrativos de la institución, se estén robando el dinero de lo que es público. Se registran fuertes enfrentamientos entre los estudiantes de esta sede de la Universidad Distrital y los uniformados. Tienen que ver con el mal uso de un cupo de crédito de la universidad, esto es, con el mal uso de una tarjeta de crédito de la que no teníamos conocimiento. Y sobre todo la condición de esta universidad, que es la Universidad del Distrito de Bogotá, es decir, de las y los bogotanos, genera aún mucha más indignación. Y cuando salimos a manifestarnos en contra de la corrupción que carcome a la Universidad Distrital, a las otras universidades y al país, la respuesta del gobierno es la represión. Es actuar con fuerza desmedida contra las y los estudiantes, contra la comunidad universitaria. Y eso necesariamente lo que crea en el estudiantado es, primero, un escenario de mayor indignación, porque cuando usted sale a movilizarse por algo justo, están ejerciendo violencia contra usted. Y segundo, es entender que en un país donde la desigualdad prima en todos los aspectos de nuestras ciudades, estar en la universidad es necesariamente un escenario de privilegio, pero desde ese privilegio en el que vivimos, también peleamos efectivamente por la comprensión de otro país diferente.
los medios entonces lo que hacen es centrar, digamos, la condición mediática en los actos de violencia que sí efectivamente se generan y que a mi modo de ver son, digamos, legítimos. Cuando el Estado ataca con violencia, claramente la defensa termina siendo también el acto de la violencia. Entonces, claro, los medios se enfocan en eso y dejan de un lado la discusión del orden político, que debería ser la condición primaria, que es por qué sale la gente a las calles. Sí, la gente a la calle no sale solo porque quiere salir, sino porque existe al interior de las universidades, de las mismas personas, un sentir de que eso no debería ser así, y por eso efectivamente la forma en cómo nosotros podemos transformarlo, más concretamente que sienten las personas, es a través de la movilización. Entonces los medios se enfocan, digamos, en los actos de violencia, dejan a un lado la condición de por qué peleamos, la condición de lo político, y claramente ese es el guión acostumbrado de los medios como Caracol y RCN. De vandalismo y un reprochable ataque contra la policía terminaron las marchas estudiantiles en Bogotá. Atención, miren estas imágenes. El centro de Bogotá volvió a padecer una jornada de vandalismo. Nos encontramos en la calle 72 en la Universidad Pedagógica. La marcha fue dispersada en Héroes. Hace poco hubieron altercados entre el SMAT y los estudiantes. Vamos a hablar con los estudiantes para entender qué fue lo que sucedió. En este momento nos encontramos con Mauricio. Mauricio, ¿tú qué haces? Soy líder estudiantil de la Universidad Libre. ¿Puedes contarnos qué fue lo que pasó? Nos estábamos movilizando pacíficamente hacia el Monumento a Héroes y allí fuimos interceptados por los del SMAT, que nos atacaron con papabombas, razón por la cual nos tocó venirnos acá a la Universidad Pedagógica a resguardarnos. En este momento el panorama es que los del SMAT están intentando ingresar a la universidad, cosa que no pueden hacer, y pues estamos acá en la resistencia intentando que eso no pase. Buenas noches, nos encontramos con Tatiana. Tatiana, ¿podríamos contarnos qué pasó desde Héroes hasta acá? Nos encontrábamos en una marcha totalmente pacífica en la cual de un momento a otro se escuchan la llegada del SMAT. Empiezan personas a gritar en medio de la multitud, pues con susto salimos corriendo. En esto me caigo, pero me encuentro un estudiante muy solidario que me ayuda a levantar y me dice: volvamos al único lugar seguro, que es la Pedagógica. Nos devolvemos corriendo, pero resulta que allí el SMAT también nos aborda con gases lacrimógenos, por lo tanto nos quisimos refugiar acá en el centro comercial Avenida Chile, porque está lleno solo de estudiantes, hay más personas. Entonces lo que sucede a continuación es que nos toca poner sillas en las entradas del centro comercial para que el SMAT no pueda entrar a la fuerza. Tatiana, ¿tú qué haces? Yo soy estudiante. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros, como Oficina de Derechos Humanos de la Universidad y en articulación con las redes estudiantiles que defienden los derechos humanos, hemos podido verificar en campo la violencia a la que están sometidos los estudiantes y las estudiantes que asisten a las movilizaciones. Hemos planteado fundamentalmente 5 elementos centrales. El primero de ellos, el uso potencialmente letal de armas no letales, es decir, estamos viviendo disparos a los ojos, sobre todo a los ojos, con lo que se llama marcadoras. Lo que está sucediendo no es nuevo. O sea, eso siempre ha pasado, y es decir, que cuando sale el estudiante, el campesino, el indígena, lo que hace el SMAT es reprimir con fuerza las movilizaciones, el derecho a la protesta, bajo un argumento que generalmente es el mismo, y es la obstrucción a la vía pública. El segundo elemento, el incumplimiento de los protocolos de intervención. La policía está interviniendo sin comentarle al Ministerio Público.
Claramente existen actos de violencia y en eso hay que ser absolutamente concretos. Y en eso hay que ser aún incluso más concretos. Una parte de esa violencia, efectivamente, parte de las infiltraciones que se dan al interior de las movilizaciones. Muestra de eso es que en la movilización del 10 que sale de las universidades privadas del centro, nosotros sacamos 10 infiltrados. Es decir, siempre hay infiltrados al interior de las movilizaciones y ellos sí juegan un papel importante a la hora, digamos, de la quema del ICTs, de la pelea que hubo en el Palacio de Justicia en la movilización pasada. Claramente incurre. Ahora, también hay que señalar que hay una parte del estudiantado que también se encapucha. También se pone la capucha por un elemento fundamental, y es que en un país en donde se mata a la persona que piensa diferente, en un país en donde se mata a aquel que critica una serie de condiciones que le parece no son propicias en una condición de dignidad, pues ponerse la capucha es un acto de seguridad también de la vida. El tercer elemento que se está incumpliendo es la persecución a defensores de derechos humanos, la persecución que hemos visto con los compañeros que van identificados con sus chalecos. El ESMAD, digamos, tiene una serie de condiciones físicas, de instrumentos sobre los cuales puede, digamos, revertir una fuerza que nunca un estudiante con una capucha puede hacer. Eso es fundamental. La capacidad de fuerza de uno y otro es absolutamente diferente. Entonces, el gobierno lo primero nunca va a aceptar, digamos, esa condición del uso de la capucha, incluso como elemento de seguridad. Muestra de eso es que Botero dice que, por ejemplo, en el país no existe paramilitarismo, cuando nosotros lo vemos notablemente, digamos, en la vida del orden nacional y sobre todo cuando se encausan las luchas sociales. Eso ha llevado a que los estudiantes pidan el desmonte del ESMAD. Pero además también una regulación y cumplimiento del protocolo por parte de la policía, porque el ESMAD actúa, pero también la FUDIS, que es la fuerza disponible, o inclusive policías que no están ahí asignados a los operativos, terminan capturando gente, deteniendo gente, conduciendo gente como locos y muy al azar. El abuso de autoridad, fuerza y poder por parte de servidores públicos ha sido una de las problemáticas más importantes a lo largo de la historia en las sociedades. Existen registros a partir del inicio del Nuevo Testamento que demuestran la violación en los derechos por parte de los soldados romanos en las minorías cristianas. Nosotros tenemos la Red de Derechos Humanos tiene una propuesta política. Nosotros defendemos los derechos humanos de los estudiantes, ¿cierto? No hablamos de estudiantes culpables o estudiantes inocentes, no nos interesa. Todo aquel que proteste, todos los seres humanos tienen derechos, todos, sine qua non. En su condición propia de ser humano tienen los derechos y nosotros nos paramos desde ahí. Si están encapuchados, si están desencapuchados, si están disfrazados, si usan pantalones verdes, negros o amarillos, no nos importa, aquí todo el mundo tiene derechos y la policía suele sobrepasarse. El ESMAD creado por el bien mentado y del que mucha gente ama, que es el profesor Antanas Mocos, para controlar los disturbios en las calles, pero desde que comenzó ha sido un escuadrón de muerte, muy violento, pero insisto, no es solamente el ESMAD, es la policía, el cuerpo policial. Es la policía la que actúa contra los estudiantes, el ESMAD también. Después del balance de este día, nos preguntamos cuál es el rol que están tomando las autoridades en las manifestaciones latinoamericanas. Esto fue Conexión Externado, el noticiero por estudiantes y para estudiantes. Nos vemos en una próxima emisión. Sí, mandan ESMAD y piensan que porque mandan ESMAD los estudiantes van a correr. Los estudiantes no corren, pelean también.